CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia en pos de una relación cada vez más armónica consigo mismas, la sociedad y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Bueno, yo ante todo que quisiera agradecer, ¿no?, la oportunidad que me han dado para poder compartir con ustedes reflexiones. Y estoy con toda la intención de que esta sesión sea realmente, se ajuste a lo que es diálogos de sentido, con sentido y esperanza, ¿no?, que es lo que tanto se necesita en este momento. Gracias por la oportunidad de tocar este tema que es sumamente interesante y son dos conceptos que realmente, como mencionaba Carlos, se requieren mucho en el acontecer mundial que estamos viviendo. Porque si nosotros nos damos cuenta, prácticamente todos los países estamos viviendo crisis, más grandes, más pequeñas, pero estamos viviendo crisis. Ahora, bueno, acá está planteada la idea principal, ¿no es cierto? Nuestra compasión y nuestra empatía generan los cambios. Ahora, yo quiero advertir, de mi parte, que, claro, está puesto así como un título a un gran discurso, una cátedra, como que acá se van a decir todas las cosas que hay que decirse al respecto. Y no es así porque yo estoy en la misma condición de ustedes y ustedes en la condición mía. Es decir, hay mucha, hay mucha incertidumbre, hay mucho del no saber, que es una característica tan humana, ¿no? Y a la vez tan motivadora, que nos impulsa, ¿no?, a seguir adelante. Si no fuera así, nosotros hubiéramos de repente desaparecido del planeta. Diferenciar un poco compasión y empatía, ¿no? Eh, Sabemos, cada uno tiene ya una definición más o menos clara de lo que significa, por ejemplo, la compasión, ¿no? Pasión es padecer, ¿no es cierto? Entonces es acompañar a alguien que padece, ¿no?, algo que está sufriendo. Esa es una de las definiciones, pero que obligan a ahondar un poco más en eso, en el sentido de que al compadecerme de alguien, al sentir compasión, eh, yo me estoy volviendo idéntico a esa persona, ¿no? Me identifico con ella, y no tanto porque es su pasión su padecer o su sentir lo que me alcanza, sino que resuena también con la mía, con lo que yo siento, ¿cierto? Y tiene que haber allí una conjunción, porque de lo contrario yo no podría tener esa habilidad de identificar. Tiene que ser que es como un mismo lenguaje, ¿no? Y con respecto a la empatía, es un identificarse con el sentir de la persona, ¿no? O sea, yo les estoy transmitiendo un poco mis reflexiones con el sentir del otro. Eh, yo a mí me costaría mucho tratar de empatizar con lo que piensa la otra persona. Entonces, a veces confundimos eso, ¿no? A mí me ha pasado. Yo creo estar siendo empático con alguien porque estoy eh, entendiendo lo que dice, sus ideas, y entonces después viene el juego ese de enfrentar pareceres y se pierde lo que yo creía que era una empatía, porque no era tal. Entonces, con la empatía yo conecto con su sentir, ¿no? Y bueno, uno puede decir también
nuestra compasión y nuestra empatía generan los cambios, yo tenía entendido que la vida cambiaba siempre, que marchaba en vuelo libre, ¿no? Y que yo estaba metido dentro de eso como un simple espectador o simple pasajero de ese vuelo de cambios, ¿no? Pero en realidad, como idea, digamos, generadora de después de más opiniones de ustedes, yo lo que planteaba era eso, ¿no? De que los cambios, nosotros generamos los cambios, ¿no? Claro, uno puede echarle la culpa a alguien, a un grupo, a un país, cómo están las cosas, todo, pero somos nosotros. O sea, nosotros cambiamos mucho de lo que forma parte de este transcurrir de la vida, ¿no? En todos estos términos, y como suele suceder en la mayoría de los términos que están relacionados con el contexto de las relaciones humanas, a veces tenemos acepciones que no son las más apropiadas o las más acertadas. Por ejemplo, con la compasión se suele asociar mucho con lástima. Y no es eso, o sea, es decir, yo sentir compasión por otra persona, por otra alma, por otro ser vivo, sea animal, vegetal, no es lástima, es el sentir mío que se conecta con el sentir de la otra persona. Y también siempre se suele asociar acá a alguien que que requiera compasión en el aspecto negativo, es decir, de que está mal, pero puede estar muy bien. Y yo sentir compasión afectiva, amorosa por él, no siempre pensando en el contexto de que el otro necesita algo de mí. Al contrario, a lo mejor soy yo el que voy a recibir. Al yo sentir compasión por esa otra alma, quien va a recibir voy a ser yo. Y con lo que mencionaba Carlos recién, los cambios nosotros somos parte de los cambios y con todo nuestro accionar, nuestro actuar, estamos produciendo y generando cambios. El punto hacia donde está orientada esta presentación es justamente a través de una actitud voluntaria, una actitud trabajada, una actitud deliberada de parte nuestra, generar cambios, pero que vayan en la dirección que nosotros esperamos. Cambios que sean para bien de los demás, no un cambio que sea en cualquier dirección y después, bueno, mala suerte o perdimos, como se suele decir cuando uno ha cometido algún error muy grande. Entonces, los cambios vamos a estar siempre siendo parte de los cambios y siempre generando cambios, pero el punto es que esos cambios efectivamente sean para bien de todos quienes están a nuestro alrededor. Esta presentación tiene preguntas, ¿ya? Y esta es la primera. ¿Cómo visualizo mi futuro y en él el futuro de la humanidad? Me pregunto, ¿no? Nos preguntamos. Cuando a mí me dicen, si en este momento haríamos un ejercicio de visualizar nuestro futuro, de repente cerramos los ojos un par de minutos y trazamos toda una línea de vida propia de nuestra, en donde con seguridad la enfocamos hacia un destino mejor, hacia un crecimiento, hacia un aprendizaje, un mejoramiento de todo. No creo que haya alguien que diga, no he visualizado mi futuro, que me muero el próximo año o que me quedo en la calle, pierdo todo. Uno define de manera natural, espontánea, un futuro promisorio, ¿no? Pero cuando decimos, bueno, hagamos el mismo ejercicio, pero pensando en el futuro de la humanidad, ahí es bien probable que sí cambien las características de esa visión, ¿no? Es probable que muchos apuntemos hacia un pesimismo, hacia una visión mucho más penosa, con carencias, provista de mucho miedo. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Por
¿Por qué esa diferencia? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy tan desconectado con esa idea de humanidad, con ese concepto? ¿No será que cuando a mí me hablan de la humanidad, sigue siendo un elemento abstracto, muy lejano a mi realidad, en donde yo digo, bueno, si me hablan del futuro de la humanidad, en concreto, bueno, 7.500 millones de habitantes, de personas, de personitas repletando el planeta, no sé, yo no me conecto con eso, ¿no? Yo solamente me conecto con lo que tengo alrededor, pero me resulta muy grande poder empatar, poder conectarme a lo que es la humanidad. Entonces, de repente la humanidad no es la suma de personas que la conforman, sino la humanidad es una entidad, ¿no? Con la cual yo tengo que aprender a conectarme y lo que es más, tengo que comenzar a encontrar cómo es que yo, qué elementos, qué cosas me hacen confirmar de que yo formo parte de esa entidad, ¿no? Ese era con lo que yo quería empezar a situar un poco esta pregunta, ¿no? Le dejo a Humberto ahora a ver qué le parece. Sí, todo lo que menciona Carlos es cierto, pero mirado desde una perspectiva, y es desde la perspectiva racional, lógica, lineal, podríamos ir a decir, es lo que normalmente usamos nosotros cuando hacemos análisis, que todo está en cierta medida trabajado por nuestro hemisferio izquierdo, pero no siempre consideramos lo que está pasando en nuestro propio ser, en nuestra propia mente, con el otro hemisferio, que es el derecho, que es el intuitivo, el holístico, el que tiene otro tipo de percepciones. Entonces, nosotros a veces sabemos más de lo que racionalmente creemos que sabemos, porque justamente no prestamos mucha atención a estos detallitos que nos va mostrando a veces eh, nuestra propia percepción, nuestra propia intuición. Y en ese contexto, todos nosotros tenemos percepciones, todos nosotros tenemos intuición, pero lo que sucede es que muchas veces no nos damos cuenta que estamos teniendo eso. Porque primero se dan en una escala de tiempo que es diferente a la escala normal. Por ejemplo, acá estamos hablando, mencionando todo y nos estamos dando un tiempo. A veces cuando viene una intuición, llega en un instante, si es una microsésima de segundo. Si uno está alerta, lo va a poder percibir y quizá va a poder saber de qué se trata, pero si no está alerta, eso se va a pasar y va a aparecer como si nunca existió, pero uno tuvo esa percepción. De hecho, hay una frase ahí de un gran maestro conocido por nosotros que en la definición que daba de intuición decía que era el conocimiento cierto e instantáneo. Es decir, ese conocimiento que uno está haciendo cualquier cosa y de repente llega y lo tiene. Pero como mencionaba recién, a veces esto se da en una fracción de segundo y nosotros requerimos estar atentos a lo que está aconteciendo en nuestro entorno. Entonces, ¿cuál es la primera condición para poder justamente darnos cuenta de toda esa cantidad de información que está llegando a nosotros y que a veces se nos está pasando de largo? La primera es estar viviendo el tiempo presente. Es decir, estar en el aquí y ahora al 100%. Si yo estoy proyectado hacia el futuro, ya estoy distraído. Entonces, lo que esté llegando en este minuto se me va a pasar. Y si estoy volcado hacia el pasado, recordando, rememorando, a veces rumiando algunas experiencias que he tenido, tampoco voy a percibir lo que está llegando en este momento para mí. Y si ustedes recuerdan
los famosos libros de las enseñanzas de Don Juan, que tuvieron mucho eco prácticamente en la mayoría de los caminos espirituales. Don Juan ahí usaba una expresión, decir, el centímetro cúbico de suerte que en un determinado momento pasaba delante de uno y si uno estaba alerta podía atrapar ese centímetro cúbico de suerte y eso era conocimiento, era sabiduría. A nosotros a veces nos pasa algo similar en ese contexto. Claro, entonces podríamos estar entendiendo que estar en el presente nuestro presente es el punto de partida de todo, ¿no? Pero a veces, ¿qué sucede? Que también yo lo he considerado, ¿no? Cuando a veces a uno le dicen, sitúate en el presente, porque allí está todo, ¿no es cierto? Ahí está la vida sucediendo. Pero a veces, que es un poco hacia donde nos está llevando estas preguntas, es que a veces el presente no está tan bueno para nosotros, ¿no? O sea, en este momento el presente que estamos viviendo nos podría estar llevando a que nos refugiemos en un pasado, recordando un pasado que de repente fue por lo menos algo mejor, o nos está disparando hacia un futuro, a soñar con un mundo diferente, pero tanto en un lado como en el otro, yo no estoy haciendo nada al respecto, ¿no? O sea, estoy simplemente estático en el presente. O sea que yo creo que es cierto lo que dice Humberto, o sea, si yo quiero resolver esa dicotomía, esa crisis de situación en la que yo me encuentro, voy a tener que apelar, y eso es un poco el propósito de esta conversación, de este diálogo, voy a tener que ver cómo adquiero esas herramientas que tienen que estar en mis manos, pero por una decisión que no es simplemente operativa, racional, ¿no? Sino que tiene que responder a un sentir y lo que diría yo, algo más, a una toma de conciencia, ¿no? A una toma de conciencia. ¿Qué tareas creo estar cumpliendo como parte de la humanidad? Es una pregunta válida que yo me puedo hacer, ¿no? Estoy, ¿qué tareas en el sentido de qué cosas estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué cosas, qué obras, qué acciones estoy cumpliendo como parte de esta humanidad? Ahora, yo ponía esta humanidad porque la humanidad tal como yo la entiendo hoy, ¿no? Tal como la concibo hoy, ¿no? Cada uno de nosotros es bien probable que si tuviera que decir unas palabras con respecto a cómo ve, para qué le significa a cada uno la humanidad, es probable que van a haber muchas variables, ¿no? Cada uno la va a entender de diferente manera. Por eso, ¿por qué necesito yo cumplir una tarea como parte de la humanidad? Porque es bien probable que yo tengo que acelerar mi paso a incluirme dentro de esa humanidad. Vivimos en una cultura que más bien nos separa de lo que es la humanidad. Por ejemplo, uno prende su televisor en las mañanas y ve las noticias. Se está enterando de algo que sucede fuera de uno, fuera de la casa. Esa guerra que está fuera no está en la casa. Yo estoy libre de esa guerra. Cuando veo una serie de asesinatos y todo lo que la delincuencia hacia afuera, está sucediendo afuera, no está sucediendo en mi casa. Entonces, ese manejo
ese manejo de la información, esa manera de estar relacionándome con la realidad, y me está llevando a que yo ficticiamente esté en una especie de burbuja en donde todo los males que se están dando en este mundo están fuera de mí, ¿no? Entonces, cuando a uno le dice, ¿qué tarea? Porque esta pregunta podría cambiarse, es decir, ¿qué tarea piensa usted que podría ser a favor de la humanidad? Y uno dice, bueno, yo hago lo que tengo que hacer para mi familia, hago lo que tengo que hacer para mí, para la gente, las personas que están más cercanas, pero pensar que estoy haciendo una tarea por la humanidad, me queda muy grande, ¿no? O sea, no me da el cuero para poder conectarme con eso, ¿no? Entonces, ojo que estas preguntas están simplemente, la intención es que nos vayan llevando hacia una reflexión y a una mejor definición de las cosas, ¿no? O sea, son preguntas que están siendo así un poco provocadoras, ¿no? Sí, vamos a salir al rescate de Carlos. Esto no es una clase magistral ni una exposición ahí de que porque nosotros no sepamos todo lo que hay que hacer. Al contrario, estamos metidos en el mismo enredo que todos, pero tratando de darle una salida positiva a lo que nos acontece y a lo que acontece en nuestro entorno. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, la pueden escribir en el chat y Juan Carlos nos va viendo y las vamos viendo en el minuto para no dejar todo para el final. Con respecto a esta pregunta y a lo que ha mencionado Carlos, hay un punto que es el de partida, es decir, ¿cómo me considero yo dentro de la humanidad? ¿Y qué es la humanidad para mí? Y si empiezo a ver, muchas veces mi concepto de humanidad es muy limitado, porque está restringido gran parte de las veces al entorno geográfico donde vivo. Entonces, mi concepto de humanidad incluye muy pocos habitantes de la Tierra. Entonces, usualmente en estas latitudes, si uno no ha hecho un trabajo deliberado de tomar una percepción más amplia de la humanidad, cuando habla de humanidad va a asumir que son todos blancos, más o menos similares, entonces van a quedar excluidos los que son de otras etnias, de otras razas, de otros idiomas, otros lenguajes. Y, y damos, para nosotros, por ejemplo, la humanidad es de habla española, habla hispana, pero la humanidad es mucho más diversa. Entonces, a eso me refiero yo, que cómo entiendo yo lo que estoy comprendiendo por humanidad. Y cuando me salgo ya de mi ámbito cercano, cambia el concepto de humanidad y cambia mi percepción de humanidad. Yo ahora estoy haciendo unas maestrías en psicología y resulta que la cantidad de situaciones que están relacionadas con estos temas y con nuestro proceso de desenvolvimiento ya están tan estudiadas por la psicología que lo que necesitamos ahora mucho es usar esas herramientas y aplicarlas. Por ejemplo, el comportamiento que nosotros tenemos, que a veces suponemos que es nuestro, es propio, es decidido. Si uno empieza a hacer un análisis psicológico, puede llegar a darse cuenta que un porcentaje importante de lo que yo pienso y hago y cómo actúo es lo que pensaba así como actuaba mi padre y lo que así pensaba como actuaba mi abuelo y a veces cómo actuaba, pensaba y sentía el clan en el cual estaba incorporado. Entonces, mirando eso, uno dice, pues entonces, ¿cuál es mi individualidad? ¿Cuál es la parte mía? Si todo lo demás viene copiado, lo heredé y lo estoy usando y siguiendo como si fuese mío. Entonces, hay muchos comportamientos que son de esa naturaleza y justamente aquí viene
el aspecto de justamente en algunos minutos darle pasada a toda nuestra intuición, la parte que nos está dando a sentir lo que está aconteciendo en el mundo. Nosotros en cada minuto somos parte de la holografía universal. Por lo tanto, la información de lo que está aconteciendo en cualquier parte del mundo está ya en nosotros, pero no nos damos cuenta. A veces no la percibimos y nos llegan algunos vislumbres, algunas señales. Por ejemplo, en este minuto podemos estar hablando, yo estoy exponiendo acá y se me pasa la imagen de una persona. Y claro, si yo puedo decir, bueno, pasó y listo, y sigo con lo que estoy. Pero si me detengo, puedo empezar a analizar por qué llegó a mí esa persona, por qué llegó esa imagen, por qué en este momento. Y ahí, ¿qué hago yo con esa imagen? Entonces, yo, si ya estoy trabajando a conciencia en eso, puedo tener algunas técnicas, decir, bueno, si llega esa imagen, hago un momento de tensión y, y digo una oración por eso, para que en lo que esté haciendo le vaya bien. Si le está yendo bien, que le vaya mejor. Y si está pasándola mal, bueno, que pueda salir de esa situación. Eh, en la década de los 60 salieron todos estos libros de Love and Rampa y bueno, yo creo que tenía 10 años por ahí. Y mi mamá me regaló el primero, que era El Tercer Ojo. Y después, o El Cordón de Plata y toda la serie. Y bueno, me los devoré esos libros. Y mucho de lo que, como la historia era de un niño que estaba siendo dirigido para ser lama, él iba contando toda la metodología de entrenamiento que iban haciendo con él. Y bueno, yo lo fui leyendo, lo fui siguiendo y fui practicando mucho de lo que decía ahí. Entonces, un punto que siempre me llamó la atención es cuando él mencionaba a los monjes que se dedicaban a orar por las almas que habían fallecido. Entonces, y recuerdo casi las oraciones que decían. Entonces decía, encendemos una vara de incienso por aquellos que vagan en la oscuridad para que sean iluminados. Y eso está en el otro hemisferio, o sea, en el hemisferio derecho. Por el hemisferio racional, lo que solemos tener nosotros como percepción o como idea es que uno se murió y el asunto ya después viene otro asunto y se terminó todo lo que había. Y ahí hay una serie de ideas, mitos que pueden ser ciertos, no pueden ser ciertos, pero cada uno tiene que investigar en eso. Voy a poner, para darle la pasada a la otra pregunta de Carlos, el, recuerdo hace unos años atrás un profesor de la universidad en la cual estaba, muy joven, y falleció de un infarto así fulminante. Y este señor era un profesor de física, o sea, muy, muy racional. Todo. Bueno, cuando vino el momento en que se hizo la ceremonia ahí en la universidad, y habló una hija de él, y esta hija, estudiante universitaria, ya también de haber tenido 23, 24 años, ella dijo, fue muy franca en lo que dijo. Dijo, mi papá siempre nos dijo que cuando uno se muere se lo comen los gusanos y se acaba todo. Y ella, que estaba en ese momento viviendo la situación de estar con su padre ahí fallecido, y ella decía, yo en este momento tengo la duda, si eso es así, si realmente es así, si realmente se acabó todo. O sea, y eso ya, desde mi perspectiva, para ella ya se le abrió otro mundo, se le abrió otra dimensión, porque le quedó el signo de interrogación ahí. Vamos entonces siguiendo con más ideas al respecto, ¿no? Enriqueciendo lo que nos tiene que llevar al final a definir por qué es que estamos hablando de la compasión y la empatía en todo esto, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuál es mi contribución a esta humanidad y a este mundo con tantas afectaciones, ¿no? Con tantos daños, con tantas cosas que se le están haciendo? Aparentemente la pregunta es casi igual a la anterior, ¿no? ¿Cuáles las tareas, ¿no? Pero yo dejé esto como segunda parte porque
a veces nosotros entendemos, digamos, confundimos tareas con contribución, ¿no? O con una contribución. Las tareas son cosas, normalmente lo vemos como que son actos que comienzan y terminan, ¿no? Se comienza una tarea y suele terminar. Y son incluso intermitentes, no siempre se hacen, por momentos se hacen, por momentos se dejan de hacer. Ahora, la contribución ya implica una actitud diferente, porque yo entiendo la contribución a esta humanidad como cómo me identifico con ella y cómo participo haciendo de mi manera de vivir, de mi forma de vida, de todo lo que yo soy, eh, una contribución a la humanidad, porque digamos que es, es un incluirse totalmente en la realidad de la humanidad. Acá yo estoy forzando un poco en el sentido de que ya tenemos claro lo que es humanidad, ¿no? La humanidad ya la podemos percibir, la podemos intuir como que es algo más que la suma de seres que habitan el planeta o bueno, de lo que podamos, cómo lo podamos entender. Estamos hablando ya de que yo soy la humanidad, yo soy un representante exacto, preciso de lo que es la humanidad. Entonces, ¿cuál es mi contribución a esta humanidad y a este mundo con tantas afectaciones? Este mundo, que es también todo lo que existe, todo lo que conforma nuestra casa, el planeta, con todas sus formas de vida, todas las formas de materia que está compuesta. Esta pregunta debería considerarse, pienso yo, como que es una pregunta antigua, una versión antigua de algo que ya no debería preguntarse así, ¿no? Eh, en realidad yo no tendría que pensar si contribuyo o no, ¿no? Es como si una célula de nuestro cuerpo dudara de su función y se preguntara, no sé en qué momento contribuyo o no con este cuerpo del que formo parte. La célula hace lo que tiene que hacer porque forma parte de ese cuerpo, no duda, no se pregunta, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo así. Nosotros pienso que deberíamos tener ya esa actitud, ¿no? Ese conocimiento cierto de que es tal nuestra fusión con la humanidad que nosotros somos ella y por lo tanto yo es como si contribuyera conmigo mismo, como que el solo vivir ya estuviera determinando, llevara implícita una actitud de contribución, el solo hecho de existir. Pero nosotros sabemos que por los resultados, por lo que vemos cómo está el mundo, podemos darnos cuenta de que esa visión y ese entender, esa conciencia todavía no está funcionando así, ¿no? Entonces, es como si la humanidad fuera un gran cuerpo en donde las células se disparan y se salen y quieren crear otra realidad diferente y no quieren formar parte de la humanidad, no quieren formar parte de ese cuerpo. Entonces, ¿cómo? Claro, uno puede decir, ¿cuál es yo sé que contribuyo cuando actúo de esta manera, cuando pienso así, cuando hago ¿no? Ejecuto estos actos, estoy contribuyendo, pero en realidad lo que tendría que suceder
es que eso está indicando de que uno, repito, por el solo hecho de ser un ser humano, ya su sola existencia, nuestra sola existencia ya es una contribución, ¿no? El asunto es para bien o para mal. Ese es el otro tema que tendría que aparecer a partir de esta pregunta. Con lo último que menciona Carlos, nosotros estamos contribuyendo siempre a la humanidad y al mundo, pero a veces haciendo contribuciones benéficas y otras no tan benéficas y a veces contribuciones neutras. Pero nosotros, si lo miramos desde una perspectiva energética, somos seres eh, compuestos de energía, parte de materia y parte de energía. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, incluso lo que pensamos, está afectando y está interfiriendo con otros seres, con otras situaciones, con otros eventos. Esto ya desde hace muchos años, la física cuántica o la mecánica cuántica ya lo ha ido demostrando, primero en teoría y después ya con experiencias prácticas. En la década de 1930, 1940, un científico alemán, Heisenberg, él estableció el principio de incertidumbre. ¿Y qué quiere decir así en letras este principio? Es decir, que uno nunca puede saber todo lo que está aconteciendo y al mismo tiempo uno como observador está interfiriendo con lo que está observando. Entonces él decía, si en una partícula que tiene una cierta cantidad de energía y está en una determinada posición, en un determinado lugar, yo no puedo saber todo. Si determino qué cantidad de energía tiene, no puedo saber dónde está. Pero si determino cuál es su posición, no puedo saber qué cantidad de energía tiene, porque yo estoy interfiriendo con ese proceso. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos, a veces sin darnos cuenta, estamos realmente interfiriendo con todo nuestro entorno, para qué decir, con aquellos que están más cercanos a nosotros. Y ahí viene después ya la gran pregunta y quizás la gran tarea: ¿qué hago para que mi interferencia sea de bien, sea benéfica, que no genere más lío, que no genere más efectos negativos como solemos ver que acontecen en el planeta? Por ejemplo, de la década del 50 para adelante, de 1950 para adelante, empezaron a desarrollarse y a producirse de manera masiva los plásticos, todo lo que está relacionado con los polímeros y todo eso. Y resulta que ahora es un problema bastante serio porque hubo situaciones que no se previeron y están generando impacto en muchos seres vivos. En el mar, por ejemplo, hay muchas especies que están a punto de extinguirse porque los desechos plásticos van al mar. Estas especies van y se alimentan de plástico, pero no tienen ningún elemento nutritivo y finalmente mueren de inanición. Es decir, llenaron el estómago, pero no había nada de alimento. Y entonces ahí viene una pregunta, decir, ¿qué hago yo? ¿Qué método utilizo para justamente que mi interacción con el mundo, mi interacción con la humanidad sea benéfica? Porque yo, el solo hecho de estar vivo acá, estoy interactuando con la humanidad. Incluso después de muerto, sigo interactuando con el entorno, porque está todo el ser, los minerales, todo lo que están en mi organismo se están volviendo a reabsorber por la tierra, todo, y sigo afectando. Entonces, el punto es: ¿qué hago? ¿Cómo practico o incluyo en mi vida prácticas que me lleven a que esa interacción sea lo más benéfica posible para todo el entorno que me rodea y toda la humanidad?
Pero desde nuestra perspectiva, por humanidad, nosotros, ¿qué podríamos entender en el contexto de esta presentación, es decir, de esta conferencia? Es decir, son todos los seres humanos de cualquier raza, naturaleza, condición, y que justamente están siendo afectados por lo que nosotros vamos haciendo en cada momento. Entonces, el sentido de humanidad acá es justamente todas las personas, y para hablar solamente de personas, no hablar de almas que están siendo afectadas por lo que yo hago o no hago, porque sea que haga o no haga, estoy afectando a todo el entorno. Ujú. Eh, yo agregaría esto, ¿no? Es algo que se me viene ahora a la mente. Por ejemplo, cuando uno habla acerca de un concepto de la familia, la ve lejos, ¿no? Pero cuando uno habla de su familia, es decir, uno se refiere a mi familia, hay una, hay una capacidad, o sea, hay un movimiento de identificación instantánea, ¿no? O sea, mi familia es mi familia porque yo estoy en ella. Pero cuando tengo que disertar o comentar acerca de la problemática de la familia, ¿no? Ya así, eh, eh, ya no conecto, ¿no? Perfectamente puedo, ¿sí? Establecer diferentes formas de entender, ¿no? Entonces, lo mismo, pues, me parece que debe pasar con el manejo que hacemos del concepto de humanidad, ¿no? Mientras yo piense que la humanidad está allá y la diferencia de mi humanidad, porque es exactamente igual, o sea, para mí debería representar exactamente igual, decir, mi familia, mi humanidad, ¿no? No tendría que haber diferenciación muy significativa, ¿no? Es mi humanidad, porque es mi familia, ¿no? Porque es la familia grande, ¿es cierto? Entonces no sé si se entiende, ¿no? O sea, yo creo que hay que simplificar para efectos de esta reflexión, simplificar el término, simplificar eso de tal manera de que lleguemos a encarnar en en la humanidad porque es mi familia. Incluso yo diría, cambiemos el término, ya no utilicemos humanidad en esta oportunidad, sino digamos esta familia, mi familia, ¿no? Se dan cuenta, o sea, es válido las preguntas que se nos han hecho, son válidas, pero yo le agregaría, así como Humberto ha hecho, le agregaría esa otra mirada, ¿no? Esa otra manera de atreverse a entender que la humanidad es mi familia y no tener miedo de decirlo y no tener miedo de expresarlo así, ¿no? Revitalizar, ¿no? Reavivar, ¿no? Volver a cargarla de energía, ¿no? Renovar muchos aspectos de lo que es el desenvolvimiento integral de mi ser. Eh, Tendríamos que partir del hecho, pienso yo, de que así como decimos que la vida está en un constante devenir, que todo es cambio, todo es transformación, entonces no tendríamos que tener ningún problema en saber que siempre nos estamos desenvolviendo, que nuestro ser se está desenvolviendo. No es necesario que esté en un camino espiritual, no es necesario que tenga más o menos dinero, que tenga más o menos conocimientos, preparaciones de todo tipo. El solo hecho de existir genera un movimiento de desenvolvimiento, un proceso de desenvolvimiento. El asunto está de que esta pregunta apunta a que uno se haga, digamos, pueda diferenciar un desenvolvimiento inconsciente de un desenvolvimiento consciente, ¿no?
según como hemos ido analizando algunas ideas desde el principio, acá tendríamos que situarnos en ese contexto, ¿no? De que esta pregunta nos lleva digamos, definir que de lo que estamos hablando es de un desenvolvimiento integral de mi ser, de mi existencia, que me obliga, que me impele a actuar, a pensar con conciencia. O sea, ya no es ese desenvolvimiento que sucede desde que nacemos. Nosotros es una construcción, ¿no? Una construcción constante de todos los elementos de la existencia. Todo está en construcción. Pero debe ir aparejada un desenvolver envolturas que al final de cuentas son desconocimientos, inconsciencias, que siempre, que si crece, es como si, vamos a ponerlo así, ¿no? Si un árbol durante años ha crecido y ha hecho lo que tenía que hacer, ha crecido, quisiera preguntarse por qué ha crecido y hacia dónde va todo su proceso de vida, sería un acto maravilloso en donde un árbol tomó conciencia de sí. Nosotros no somos árboles y sin embargo crecemos y seguimos el mismo ciclo de vida de un árbol, porque igual nos ramificamos y hacemos todo, pero igualito terminamos después termina ese proceso, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos la extraordinaria facultad de podernos preguntar acerca de eso que sucede con nosotros, ¿no? Entonces, esta pregunta nos lleva a forzar esa toma de conciencia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, necesito revitalizar, es decir, necesito darme cuenta, necesito nutrirme de un entender que mi desenvolvimiento no puede seguir siendo inconsciente. No puede, yo tengo que pasar a otro nivel de entender lo que está pasando conmigo, lo que está sucediendo conmigo. Continuando con la idea que menciona Carlos, nosotros, el proceso de desenvolvimiento, siguiendo un razonamiento lineal, lógico, lo solemos asociar a etapas, y a etapas que en algún minuto va a haber un final. Entonces, solemos seguir el mismo ciclo de cuando vemos lo que acontece con nuestro sistema educativo, es decir, uno dice ya uno encuentra la escuela primaria, está tantos años, terminó la escuela primaria, pasó a la secundaria, tantos años y terminó la secundaria, y después sigue en la universidad y después algún posgrado, un doctorado, pero llega un tope ya en el cual alcanzó una cierta etapa del conocimiento, pero en el proceso de desenvolvimiento no se da esa pauta. De hecho, si nosotros miramos el trabajo que hemos desarrollado a través de nuestra vida, y cuando empezamos a trabajar justamente en nuestro propio desenvolvimiento, veíamos el horizonte de la realización, por ponerle una palabra así conocida, lejos. Y resulta que después de 30, 40, 50 años, que supuestamente algo hemos avanzado, ese horizonte está donde mismo. O sea, no es que con lo que hemos hecho hayamos llegado, que digamos, no, ya yo pasé esta etapa, yo ya trascendí esta etapa. Yo recuerdo, bueno, cuando en mi juventud tuve oportunidad de estar algunas veces embarcado en algunos buques, y ya navegando las naves estas sin tener tierra a la vista. Y resulta que
el barco avanza, 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 y en los 360 grados que uno tiene de percepción visual, está todo a la misma distancia. Entonces el horizonte hacia donde va el barco se ve adelante y el barco puede andar 2, 3, 4 días y el horizonte va a estar donde mismo. Pero el punto de donde salimos hacia atrás también lo vamos a ver igual. Entonces uno dice, bueno, parece que no es por ahí la cosa, porque no es tema de empezar a recorrer kilómetros y todo para yo llegar a saber quién soy. Entonces necesito meterme en otro terreno, es decir, qué significa mi proceso de desenvolvimiento y cómo eso lo englobo dentro de mi existencia. Y eso ya está más relacionado con las preguntas que vienen a continuación. A ver, esta es una pregunta para todos, al final de cuentas, ¿no? ¿Será que tenemos que comprometernos a ser compasivos y empáticos para hacer realidad los cambios que queremos ver realizados en nosotros, la humanidad y en el mundo? ¿Cómo, cómo podemos atrevernos a hacernos esta pregunta, considerando que no tenemos todas las respuestas, las preguntas anteriores todavía totalmente respondidas, ¿no? O sea, ¿cómo pasar a este nivel ya de decir, ¿será que tenemos que comprometernos? Si uno puede decir, pero yo las anteriores todavía las estoy procesando, ¿no? Todavía no las tengo claras. Esa es otra característica, pienso yo, que tenemos como seres humanos, ¿no? Tenemos ese pensamiento lineal que tenemos que ir, primero quiero tener bien claro qué sigue antes de dar el siguiente paso. Tengo que lograr estar seguro dónde estoy para dar el siguiente. Entonces, acá esta pregunta está lanzada así un poco al viento, porque es allí en donde, este es el momento en el que tenemos que utilizar un poco las herramientas que mencionaba al principio Humberto, ¿no? Tenemos que aprender, no tener miedo a ser intuitivos, a imaginativos, creadores, ¿no? Es decir, comenzar a hacer funcionar ese hemisferio derecho sin miedo, porque de lo contrario, esta pregunta sería inaceptable por cualquier persona que tiene la mente totalmente racional, ¿no? Dice, comprometernos a ser compasivos y empáticos, ¿cómo es eso, no? Para hacer realidad los cambios que queremos ver realizados en nosotros, pero si yo todavía no sé ni qué cambios quiero ver realizados, todavía siempre me manejo en esa nebulosa, ¿no? Ambigua, de que un día desperté pletórico de grandes ideas y al día siguiente no sé por qué estoy totalmente apocado y bajo, ¿no? Entonces, acá podríamos también desmenuzar un poco, ¿no? El tema de por qué tendríamos que comprometernos a ser compasivos y empáticos. ¿Por qué es tan importante? Volvamos a retomar esto, ¿no? ¿Por qué es tan importante la compasión y la empatía? El otro día justamente veía una conferencia que hacía un psicólogo, un filósofo, profesor, parece, de una universidad en Estados Unidos. Y él, justo como si yo se lo hubiera preguntado, comenzó a hablar al respecto. Dijo, lo que le está faltando a esta sociedad es ser más interactiva. Tenemos que dialogar, decía, ¿no? Falta mucho diálogo, nos falta mucho saber escuchar. Entonces, y dijo lo siguiente, porque es a través de la interacción, del diálogo, cómo podemos encontrar la empatía, cómo podemos descubrir la empatía. ¿Por qué? Porque
casualmente es eso, ¿no? O sea, el que podamos descubrir que hay seres humanos a nuestro alrededor como tales, como seres humanos, nosotros tenemos que ser capaces de interactuar con ellos primero. Si yo no interactúo, simplemente estoy mirando una fotografía de ellos, ¿no? Y digo, mira este niño, mira esta foto, este niño con hambre, mira su carita, ¿no? Empatizo con la foto, porque yo no, ni siquiera soy capaz de saludar de repente en la mañana cuando me cruzo con mi vecino, saludarlo, ¿no? Entonces hay unas incongruencias, hay unas situaciones en las cuales no estamos siendo totalmente consecuentes con lo que nos gustaría que ser, ¿no? Entonces, era interesante eso, ¿no? Se dan cuenta, estamos agregando aquí un elemento nuevo, el interactuar, que es ese proceso de poder, de estar intercambiando vidas, intercambiando sensaciones, emociones, ser capaz de entregar y ser capaz de recibir, ¿no? Con los que nos rodean, con todos. Entonces, la interacción siempre sucede, ¿no? O sea, pero el tema siempre es cuando está totalmente, es una interacción totalmente dormida, seca, ¿no? Entonces, cuando interactuamos, es decir, cuando participamos, cuando somos parte de, podemos empatizar y podemos ser compasivos. Esos dos elementos son los que, si uno se pone a pensar, son los que sostienen incluso aquello a lo que nosotros le llamamos vida espiritual, ¿no? Porque ya no somos capaces de entrar a un proceso de aprender a amar aquello con lo que interactuamos. Y, y tiene que ser con aquellos que tenemos a la vista, que están cerca, que forman parte de nuestra realidad, la humanidad, mi familia, mi gran familia, ¿no? Yo hace unos días, yo estaba en un proceso de reflexión, en una meditación, me vino una pregunta que me hizo titubear. Sentí una voz que me preguntaba, o sea, yo me preguntaba, ¿no? Surgió así. Me dije, ¿qué pasaría si a mí me preguntan, ¿a quién amas más? ¿A quién amas más? ¿A Dios o a la humanidad? Yo hace unos años no hubiera titubeado, de frente hubiera dicho a Dios. Ahora no podría responder así, ¿no? ¿A quién ama? Y preguntémonos todos ahora, ¿a quién amamos más? ¿A Dios o a la humanidad? Si el que diga que ama más a la humanidad podría pensar que Dios se va a resentir. Y si decimos que amamos más a Dios, ¿cómo queda nuestra familia? ¿Cómo queda la humanidad? Entonces, basta que haya un desarreglo, un desequilibrio en esa respuesta para que de ahí se defina lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Allí surgen, ¿no? Entonces, esa era un poco esa reflexión final que quería dejarles, porque me parece que es allí donde está el meollo del asunto, el por qué estamos como estamos, ¿no? Y por qué es que esa contribución a la humanidad eh, tiene que definir un cambio, eh, tengo que verlo como que es un acto sagrado, ¿no? De poder equilibrar eso, de poder decir, no hay dos amores, no hay un amor a la humanidad y uno a Dios, o a la Divina Madre,
o a la conciencia cósmica, como queramos expresarlo, ¿no? No pueden haber dos, tiene que ser uno solo. Entonces, si yo entiendo eso así, entonces yo sé que, por eso es que nosotros en CAF también tenemos esa certeza, ¿no? De que no vamos a poder alcanzar ese contacto, esa unión con los divinos, si es que no primero pasamos por la vía de la humanidad, porque es lo mismo. Yo leía que Blas Pascal, ¿no? El filósofo, él hablaba de la esencia, ¿no? De lo que significa, no, perdón, la esencia no, la sustancia, que es lo que conforma el cuerpo de lo divino, ¿no? Él decía, Dios es una sustancia y la sustancia no tiene posibilidad de dividirse, no tiene posibilidad, se crea a sí misma, se sostiene por sí misma y no depende de nada ni de nadie, esa es la sustancia. Entonces él decía, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos una partícula de su sustancia, no podemos ser algo diferente a su sustancia, lo que es ser, lo que es Dios, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando se habla de la unión substancial con lo divino, lo que estamos visto así, para mí me queda más claro de que entonces de lo que estamos hablando es de que la unión substancial con lo divino es un hecho que está allí. El asunto es que nosotros tenemos que aprender a tenemos que darnos cuenta de que es así, tenemos que tomar conciencia de que esa unión sustancial existe, pero hay que tomar conciencia de ella y actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, esa era mi parte que quería un poco compartir con ustedes, estas cuitas. Eh, Humberto, a ver si seguramente que tiene mucho más que decir. Sí, en lo que menciona Carlos y en realidad todo lo que hemos estado viendo y el hecho de que estamos acá en esta conferencia, en este evento, es porque tenemos preguntas que todavía no las hemos resuelto. Buscamos algunas respuestas. También a veces queremos saber qué hacer. Y en ese ámbito de búsqueda, también tenemos algunos esquemas ya más o menos trazados. Es decir, para obtener algunas respuestas, yo doy por hecho que a quien yo tengo que preguntarle de partida es alguien que tiene que ser mayor que yo, que ya tiene que tener alguna trayectoria, tiene que tener algún historial que yo me diga que yo le creo a él. Y ahí ya también ya empezamos a topar, como sea, no a toparnos con nada, sino que empezamos a perder oportunidades. Porque, por ejemplo, si viene alguien, un muchacho de 20 años, y nos da un consejo, no le vamos a hacer mucho caso. No, todavía le falta vivir, no ha pasado lo que yo he vivido y lo vamos a echar por el desvío. Y posiblemente sea lo que él me esté diciendo sea la respuesta acertada. Y en ese contexto, si nosotros miramos más atrás todavía, miremos a los niños, ellos en este minuto tienen muchas respuestas a nuestras dudas, a nuestras consultas. Los niños vienen con otro chip, perciben de otra manera, ven otras cosas, tienen otros intereses y para los adultos a veces es incomprensible. Si nosotros vemos en muchos países tomemos Latinoamérica, que es lo más cercano, los jóvenes literalmente quieren desarmar todo lo que hicieron los mayores, porque ese sistema, esa vida, esa forma, no los representan. Y ellos quieren otras cosas. Y entonces, el tema ahí nosotros tenemos que prestar atención a qué nos vienen diciendo los más pequeños, y esos tienen a veces una percepción de la realidad que es muy diferente. Yo
recuerdo que desde muy pequeño, yo cuando estaba incluso en la escuela primaria, todo, lo que más se iba inculcando siempre era la competitividad. Quién sacaba la mejor nota, quién corría más rápido, quién era el que hacía más goles, quién era el que tenía más habilidad manual. O sea, todo era un tema competitivo. Y veía hace unos días un video ahí de unos niños, deben haber tenido 4 o 5 años, que los pusieron a todos en una línea y trazaron las pistas y tenían que correr y llegar a una valla que estaba como 50 metros más adelante. Entonces, bueno, estaban todos formados en la partida y salieron todos corriendo. Y en el camino se cayó uno. Se cayó uno de los niños, pues se volvieron todos y se fueron todos a ver al que se había caído, qué le había pasado, y al final se fueron todos tomados de la mano hasta la meta. Es decir, ese sentido que para nosotros, que crecimos en un ámbito competitivo de que todo consistía en ganarle a otro, ya no tiene tanta vigencia. Muy bueno, muchas gracias por haber estado aquí y haberme dado esta alegría de verlo después de tiempo. Gracias. Sí, gracias a todos también por la participación. Gracias a todos. Un agrado compartir con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer en primer lugar a nuestros expositores por su hermosa conferencia, a todos ustedes por su interés y valiosas preguntas, y muy en particular a quienes se unen a estos encuentros por primera vez. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos